Hola gente, hoy responderemos a todas las preguntas y dudas fotográficas que nos habéis ido dejando en nuestro email y en el grupo de Facebook. Pero antes comentaremos algunas noticias interesantes y reflexionaremos sobre una frase de Zig Ziglar que nos animará a empezar ese proyecto que siempre posponemos. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Saludos a todos, especial saludo a la gente que acompaña en el directo. Hoy, como veis, David tenía un compromiso, así que estoy yo hoy solo ante el peligro. Pero no pisar más cables ni romper nada y que el programa siga su curso habitual. Hoy el programa va sobre todo de preguntas fotográficas que nos habéis dejado en el grupo de Facebook 12 pulgadas y las que nos habéis ido dejando también por el email o por YouTube o por cualquiera de las maneras que tenéis de contactar con nosotros. Como siempre, antes de eso, comentaremos algunas noticias fotográficas y reflexionaremos sobre una cita célebre que esta vez he elegido yo porque, ya sabéis, David está con el compromiso. Recordaros que esto se emite todos los jueves en directo y una semana después en podcast, una versión algo más reducida de lo que podéis ver en el directo. En el directo están todas las chorradas, todas las equivocaciones, todo queda grabado para perpetuidad. Lo podéis usar contra nosotros cuando queráis. En cambio, en el podcast se nota menos lo cutres que somos a veces. Si os gustan estos contenidos, pues ya sabéis que podéis apoyarnos compartiéndolo en vuestras redes sociales, dándole a like, también comentando. De hecho, hoy especialmente, si tenéis alguna pregunta y estáis asistiendo en el directo, la podéis dejar cuando lleguemos a esa sección en el chat, que también intentaré responderlas. Y si estáis viendo esto en diferido, pues en los comentarios. Si estáis escuchándolo en podcast, pues también se pueden comentar y podéis dejar preguntas para que respondamos en próximos programas, siempre relacionadas con la fotografía, lógicamente. Vamos con la primera sección del programa, ¿no? Que son las noticias fotográficas. Vamos con la primera noticia. Viene siendo muy habitual que en la sección de noticias hablemos y salgan los temas de la inteligencia artificial. Concretamente esta me llamó la atención cuando la leí y es que Meta está usando las fotos de Instagram para entrenar a su asombroso, entre comillas, generador de imágenes por inteligencia artificial. Por si no lo sabéis, es la empresa, la empresa madre de plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp. Quizás a alguno de vosotros ya os haya salido una advertencia en Facebook o en Instagram avisando de que las publicaciones que hagáis, que no solamente las imágenes, van a ser usadas para entrenar a una inteligencia artificial. La cosa está en que han empezado con Instagram, también con Facebook y bueno, con WhatsApp no sé cómo lo harán porque una de las supuestas prioridades de WhatsApp es la privacidad, así que supongo que solo será aplicable a grupos públicos de WhatsApp o publicaciones públicas y ese tipo de cosas. El caso es que van a utilizar las publicaciones, que no solamente imágenes, para entrenar a su generador de imágenes por inteligencia artificial, bueno, a su inteligencia artificial. Según dicen, el objetivo es mejorar la capacidad de su generador de imágenes para crear imágenes realistas a partir de descripciones textuales y aplicarlo después a sus diferentes plataformas. Pero claro, aquí la gente está empezando a mosquearse con el tema concretamente de la privacidad. No puedes negarte por el momento, ¿vale? No parece que puedas negarte a que usen tus imágenes para entrenar una inteligencia artificial. Es decir, no han lanzado una pregunta tipo ¿nos das permiso para que usemos tus publicaciones para vuestra inteligencia artificial? No, o sea, ellos han empezado, han puesto una advertencia que está apareciendo como notificación, pero no te puedes negar. No puedes decir, no quiero que entrenéis a vuestra inteligencia artificial con mis publicaciones. Así que, lógicamente, pues hay preocupaciones sobre la privacidad y sobre la transparencia de cómo se están utilizando los datos y demás. Meta dice que sus prácticas son correctas y que el uso de las fotos, tal y como lo van a utilizar concretamente, sigue con su política de datos y los términos del servicio. Es decir, que no se van a salir de lo que ya supuestamente hemos aceptado todos, porque está claro que absolutamente todos hemos leído las condiciones de uso de la plataforma cuando nos abrimos la cuenta, ¿verdad? O sea, todos, ¿no? Desde principio a fin y varias veces para entenderlo bien, ¿no? Porque además es súper entendible siempre esas condiciones. Están hechas en arameo antiguo, me parece, o algún idioma de esto. A ver, tiene un lado positivo, como siempre. El positivo es que tiene acceso a uno de los más grandes campos de información que hay, porque yo creo que todo el mundo tiene cuenta en Facebook. Yo no conozco a nadie que no tenga cuenta en Facebook. Quizás la gente más joven, de hecho la gente más joven dice que Facebook es una plataforma para viejos, pero bueno, yo no me considero viejo por muchas canas que tenga en la barba. El caso es que es bueno porque, bueno, va a haber un generador de inteligencia artificial supuestamente gratuito, manejado por Meta, que va a ser muy potente, pero, a ver, la ética, la privacidad y todo eso, como dice Javi BV, acordado de Terminator y del ataque de Skynet. Nos extinguimos sin remedio. La realidad supera a la ficción.
Bueno, y tanto que supera la ficción, porque esta noticia es curiosa, pero flipad con la siguiente, que además es la continuación de una noticia que dimos durante la primera temporada del programa. La segunda noticia de hoy que quería comentar con vosotros es fotógrafos del futuro. Los artistas crean imágenes usando su mente. Los que nos seguís desde la primera temporada del programa quizás recordaréis que una de las noticias que comentamos en su momento era sobre un software que estaban desarrollando en el que analizaban, digamos, las ondas cerebrales, que por supuesto no tengo ni idea de cómo funciona. Les iban mostrando imágenes y iban analizando esas ondas cerebrales, ¿no? Ondas cerebrales, por llamarlo de alguna manera que yo entienda de lo que va la historia. El caso es que iban mostrándole imágenes, entrenaban a la inteligencia artificial diciendo estas ondas se corresponden a esta imagen. Y llegaba un momento en el que el usuario pensaba y la inteligencia artificial generaba una imagen correspondiente a esas ondas. Y la verdad es que las similitudes eran bastante curiosas. O sea, se alejaban bastante las imágenes y tal, pero eran bastante curiosas. Han seguido avanzando sobre eso y ahora la interpretación de las imágenes tienen muchísimas coincidencias. De hecho, antes eran una especie de nebulosa, cosas así borrosas, muchas no podías identificarlas. Y ahora, bueno, los que estáis en el directo estáis viendo en pantalla las imágenes que mostraban y la interpretación que hacían de las ondas cerebrales, la inteligencia artificial que estaban entrenando. Y la verdad que las coincidencias son bastante asombrosas. De hecho, hay bastante exactitud y detalles que dices tú, vaya tela. Si esto lo han sacado de unas ondas cerebrales y en menos de un año ha avanzado esto tanto, ¿cómo será dentro de 5 años? Es muy curioso, es muy interesante. Primero por las implicaciones que tiene en cuanto a la manera de crear arte, ¿no? Hay quien opina que las imágenes generadas por inteligencia artificial son arte, pero esto va un poquito más allá de generar simplemente las imágenes a través de texto, a través de describirlas por texto, sino que piensas en ellas y la inteligencia artificial te genera unas imágenes correspondientes a esos pensamientos que has tenido. O sea, es brutal, pero claro, eso en cuanto al arte, vale, muy bien, podemos considerarlo o no arte. Yo, por ejemplo, todavía no considero que la inteligencia artificial sea una forma artística, ni siquiera las considero fotografías, como muchas veces me habéis escuchado, pero puede ser usado para la accesibilidad, para ayudar a gente que tiene dificultades a la hora de expresarse. Ya no solamente podría llegar a traducir los pensamientos en palabras, por ejemplo, en frases, pero claro, también por otro lado está la preocupación de la ética y el tema de la privacidad. Ya te pones en plan paranoico, dices que van a llegar a leer la mente de las personas, ¿sabes? Ahora mismo, bueno, necesita un entrenamiento por parte de esa persona para que esas ondas cerebrales se correspondan a las imágenes que después traduce. Pero quien te dice que no pueda ir avanzando hasta el momento en el que no haga falta entrenar a la inteligencia artificial para traducir esos pensamientos. Una máquina que es capaz de leer la mente de las personas, con lo peligroso que es la mente de algunas personas. O sea, yo no sé vosotros, pero aquí intuyo que más de uno tenemos un toque dado. ¿Sabes? Pero el tema de la privacidad, eso es peligrosísimo, vamos. Dice Fernando de la Torre que el problema es que lo primero que van a investigar es cómo utilizarlo militarmente. No lo había pensado, pero muchas de estas cosas normalmente reciben financiación y avanzan gracias a las subvenciones del ejército y al uso que después le van a dar militarmente. Pero vamos, la verdad que las aplicaciones buenas de esto son súper atractivas, pero por otro lado es que es un arma de doble filo. Estamos en mitad de una revolución tecnológica en este caso. Es tremendo. O sea, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, ¿vale? Esta es de esas raras. Ya sabéis que yo defiendo mucho el tema de la propiedad intelectual, ¿sabes? De los derechos de autor, pero es que esto es súper surrealista. Un fotógrafo demanda a una mujer por el fondo de pantalla de su abuela de 90 años. Una señora resulta que va a vender la casa de su abuela. La pone en venta en una plataforma de estas de venta online. En la plataforma pues aparecen fotografías del interior de la vivienda. Lógicamente, para poder venderla pues habrá que poner fotografías, pero por ahí no van los tiros. En una de las fotografías aparece una imagen que era una textura de estas de papel de pintar de la pared, que resulta ser haber sido sacada de una fotografía de un fotógrafo. Entonces el fotógrafo había vendido esa fotografía para que una empresa hiciese papel pintado con ella. Bueno, pues el fotógrafo llegó a ver esa fotografía en la que aparecía el papel pintado ese y ha demandado a la mujer por usar su fotografía de una manera para la que no estaba destinada. Y ahí está en trámite la cosa. Es flipante. A ver, tío, nadie está ganando dinero con tu fotografía. ¿Sabes? Que me parece ya pasarse de rosca, ¿no? Es decir, yo defiendo los derechos de autor y la propiedad intelectual de todo el mundo, pero esto me parece un poco excesivo. O sea, la denunció en no sé qué tribunal de Alemania, me parece que era la que decía la noticia, y se lo desestimaron. Después la denunciaron en otro sitio y han aceptado el caso. Supongo que llegarán a algún tipo de acuerdo o alguna cosa de esas, pero, tío, me parece fatal. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, ¿vale? Sí, que sigue siendo algo que dices tú, el mundo se va a la mierda. El caso es que muere asesinado
asesinado el fotógrafo Tony Espadas durante un rodaje en Etiopía. Resulta que es un fotógrafo documentalista, estaba rodando terminando de rodar un documental en Etiopía. Hacía 1 o 2 días de que ocurriese esto, había publicado en redes sociales que habían conseguido llevar agua o agua corriente, montar un pozo y tal, a no sé qué aldea de Etiopía. Bueno, cuando terminaban el rodaje de una parte del documental, salieron con el coche para el hotel o para donde sea que se quedasen, se cruzaron con, bueno, no sé si mercenarios o militares, los pararon, no sé cómo ocurrió, y los tirotearon. Y desgraciadamente Tony Espadas murió en el suceso, que ahora están investigando. Claro, Tony Espadas era un fotógrafo documentalista muy querido, muy implicado en el tema de solidaridad, de concienciar sobre la situación en países, en zonas tercermundistas y ese tipo de cosas. Y la verdad que ha sido una bofetada, vamos, para el mundo de la fotografía. Así que como mínimo me parecía correcto mencionar. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Esta, como siempre estáis diciendo que hablamos poco de cacharreo, digo, bueno, acá voy a meter una noticia de cacharreo como última noticia. Además, como precisamente en los últimos programas ha salido cada 2x3 el tema de la Fujifilm X100VI, pues me ha parecido llamativo el que varias plataformas que han analizado la nueva cámara de Fujifilm, la Fujifilm X-T50, coinciden en que básicamente es como la X100V, pero con lentes intercambiables. Lógicamente tiene el cuerpo típico, ¿no? La ergonomía y el diseño de las XT. La XT5 sería la superior y la T50 la gama media. Lo curioso es que tienen el diseño de las XT, pero por dentro es prácticamente idéntico a la X100V, con la ventaja de que las X106 no es de objetivos intercambiables, es decir, son compactas, y las XT pues sí que tienen objetivos intercambiables. Es decir, si os gusta la X100, no por su ergonomía y por ser una compacta, sino por el sensor y por todo lo interno que tienen, pues la XT50 es lo equivalente, es prácticamente igual, pero con objetivos intercambiables. El precio creo que es similar. Eso sí, esta no tiene tapa con el logo en exclusivo o un botón de titanio o una correa exclusiva, que se parece a la que yo tengo que me costó 7 euros, ¿sabes? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, vamos con la siguiente sección del programa. Vale, pues frase de la semana. En este caso es de Zig Ziglar. Y dice, no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que comenzar para ser grande. Me llamó mucho la atención esta frase porque la escuché hace relativamente poco. Hace unos días, de hecho. Me la apunté en esa libretita que sabéis que llevo donde apunto mil cosas, hago mis garabatos, mis dibujitos y escribo todo tipo de cosas, de hecho raras sobre todo. Vale, de ideas y demás. Bueno, Zig Ziglar, por si no lo sabéis, es considerado uno de los grandes autores de libros motivacionales, orador y vendedor en Estados Unidos. Escribió el libro Pasos hacia la cumbre del éxito. Yo lo que escuché no era esta versión. O sea, esta versión dice, no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que comenzar para ser grande. Lo que escuché era una que decía, no tienes que ser el mejor para empezar, pero tienes que comenzar para ser el mejor. Y además lo escuché en un podcast de los que escucho de fotografía. Sí, efectivamente. No es solamente el mío el que escucho para ver si todo ha salido bien. También escucho otros podcasts de fotografía muy interesantes además. Y mencionaron esta frase y me llamó la atención porque es verdad, muchas veces no arrancamos a hacer algo que nos apetece hacer, no sé, un proyecto, no participamos en un concurso, no realizamos un curso, no lo impartimos o no realizamos una exposición o cualquier otra cosa relacionada o no con la fotografía que tengamos ganas de hacer, que tengamos ganas de empezar a hacer, y muchas veces no nos atrevemos a hacerla porque consideramos que no somos todavía suficientemente buenos, y no tiene por qué ser así. No hace falta ser el mejor para empezar a hacer algo. Lo que está claro es lo que dice la frase. Si quieres llegar a ser el mejor en algo, o si quieres al menos llegar a ser bueno en algo, en algún momento tienes que empezar a hacerlo. Y si tú lo que quieres es realizar exposiciones con tu fotografía, en algún momento tienes que realizar la primera exposición y nunca te vas a sentir suficientemente preparado para mostrar tu trabajo al público de esa manera. Ya sabéis que yo he hablado en varias ocasiones sobre el síndrome del impostor y el efecto Dunning-Kruger. Concretamente, el síndrome del impostor es el que te impide hacer cosas que te gustaría hacer o disfrutar de tus éxitos porque no consideras que te los merezcas, porque consideras que ha sido un golpe de suerte, porque la gente se ha confundido y te ha sobrevalorado y esperas que en algún momento alguien salga y te señale como un impostor, o que metas la pata hasta el fondo y se vea que no sabes tanto como la gente cree que sabes. Y eso te impide hacer cosas. También hay otra cosa que se llama la parálisis por análisis. Es decir, analizar tanto la situación, planificar tanto que nunca terminas de arrancar. Como todo el plan, ¿no? Como tu proyecto no está totalmente atado, todos los detalles, nunca
terminas de arrancarlo. Pero lo siento, necesitáis empezar, sea como sea. Hay otra frase, además, que es de los... ¿cómo se llama? Los Javis, que siempre me ha gustado mucho, que dice, nosotros lo hacemos y ya vemos. Sí, empieza porque para que ocurran cosas tienes que empezar a hacer cosas. Y bueno, ya saldrán como tengan que salir, ya las mejorarás, ya pulirás la técnica, ya acabarás siendo el mejor si lo haces muchas veces, si te equivocas mucho. O sea, la única manera de avanzar, la única manera de mejorar es equivocándote. O sea, si no te equivocas, dices, bueno, todo lo he hecho bien, todo está bien, no tengo que cambiar nada, así que no aprendo nada. Cuando te equivocas es cuando aprendes. Sobre esos errores es donde se crean las grandes cosas. En mi caso, durante la pandemia quise poner mi granito de arena en ayudar a que la gente pasase mejor el tema del confinamiento y tal, y decidí empezar a hacer un curso online gratuito. Y eso después ha ido creciendo y formando todo lo que ahora estamos haciendo David y yo, y de lo que estamos muy orgullosos. Además que me ha permitido pues conocer a mucha gente, meterme en muchos fregados, me he equivocado muchas veces. David puede decir exactamente lo mismo. Hemos cambiado 200.000 veces el formato, el nombre del grupo, del programa. Hemos sufrido, hemos disfrutado. Sobre todo, lo bueno es que nos lo pasamos bien. Eso sobre todo. Y que la gente que nos acompaña y que nos sigue es súper maja con nosotros. Fijaros, la de patas que he metido al principio del programa y os lo habéis tomado a risa, básicamente. ¿Sabes? En vez de meterme presión o encabronarse o cualquier cosa de esa, me habéis ayudado y animado a seguir porque lo habéis tomado con muy buen rollo. Entonces ese tipo de cosas no ocurrirían si no hubiese empezado en algún momento. Así que sí, no tienes que ser grande para empezar, no tienes que ser el mejor para empezar, pero tienes que comenzar para ser grande. Bueno, vamos a seguir con el programa, con la siguiente sección, que es las preguntas fotográficas. Vamos recopilando preguntas que nos hacéis llegar a través del email, de las redes sociales por mensajes privados y tal, o en las publicaciones del grupo de Facebook. Y cuando termine con las preguntas que tengamos ahí recopiladas, podéis hacer la gente del chat preguntas, y los que nos vayan diferido o nos escucháis a través del podcast las podéis dejar en comentarios para próximos programas. Bueno, vamos a empezar con vuestras preguntas, ¿vale? Por ejemplo, Paco Rodríguez en el email nos dejó una pregunta que decía: mi cámara reflex tiene un sensor APS-C, o sea, recortado o DX, como lo llama Nikon. El objetivo de tipo zoom incluye en su denominación las letras DX, por lo que es específico para ese tipo de cámaras. Recordemos que el factor de recorte de una FX, full frame, a un DX en Nikon es de 1,5. Nikon tiene, bueno, como muchas marcas, tiene versión full frame y versión APS. Y hay objetivos específicos para full frame y objetivos específicos para APS. Lo que pasa es que, por ejemplo, Nikon puedes utilizar objetivos que son pensados para sensores APS en cámaras full frame. El caso es que Paco Rodríguez pregunta que si coloca el zoom en 50 mm, las fotos que haga son en realidad como las que haría una full frame con 75 mm. Dicho de otro modo, si quiero obtener imágenes de lo que sería un 50 mm, ¿debo ajustar mi zoom a 33 mm? Pues la respuesta es bien sencilla. Sí, hay varias marcas de cámaras que te permiten colocar objetivos fabricados para sensores APS en cámara full frame haciendo un recorte, para que no salga el viñeteado que saldría en un sensor full frame con un objetivo pensado para APS-C. Pero claro, al hacer ese recorte se crea ese factor de multiplicación. ¿Cuánto parece que se amplía la imagen? Pues 1,5. Un 100 mm se ve como un 150 mm cuando lo colocas en una cámara con un sensor APS. Así que sí, cuando colocas un objetivo pensado para APS-C en una cámara Nikon y te hace esa conversión de FX a DX, ocurre el factor de multiplicación, y para tener un 50 mm tendrías que poner una focal de 33 mm en el zoom. De todas maneras, seguro que tengo por ahí un artículo en el blog, fotolarios.es, que explica el tema del factor de recorte. Bueno, lo buscaré. Si lo tengo, lo compartiré en el grupo y en la descripción de aquí del vídeo el enlace. Seguimos con la siguiente pregunta. A ver, Roda Mesa dice: buenas tardes, tengo una duda con el recorte de una fotografía. Anda, hoy va de recortes la cosa. ¿Siempre se ha de utilizar una medida de las predeterminadas? Si es así, ¿por qué? Yo es que utilizo mucho el recorte libre y ahora estoy pensando que al igual no es correcto. Ya me decís. Como siempre, no hay nada totalmente correcto ni totalmente incorrecto. Ya sabéis que en casi todos los programas de edición, de revelado de fotografía, la herramienta de recorte tiene unas medidas predeterminadas, ¿no? O unas preestablecidas, digamos, que serían pues las diferentes proporciones habituales en fotografía, como son 4:3, 3:2, que es un poco más alargado, 1:1, que es totalmente cuadrado, 5:4, que es el formato que permite Instagram en las fotos verticales, 16:9, que es más panorámico, ¿sabes? Es decir, hay varias medidas preestablecidas. Esas medidas preestablecidas se corresponden a diferentes formatos de pantalla. Por ejemplo, la 16:9 es la habitual
en móviles y en televisores. 5.4, el 4.3 y el 3.2 sirven para papel, sobre todo. Pero nadie te obliga a utilizar esas medidas. Especialmente si compartes tus imágenes y muestras tus imágenes en Internet. En Internet no hay un formato obligado de imagen casi ninguna plataforma, excepto en Instagram, que las fotos verticales te las recorta a 5.4. Si las publicas en cualquier otra plataforma en la que no te limiten las dimensiones de la imagen, las proporciones de la imagen, mejor dicho, no tienes por qué ceñirte a esa. Pero claro, a la hora de imprimir ocurre que hay unos formatos de papel determinados si los imprimes directamente en papel, así que habrá partes del papel que no se impriman o que tengas que hacer un reencuadre en la imagen para ocupar el 100% del papel. Aunque normalmente lo que se hace es o recortar a sangre o recortar dejando un margen blanco. Y ya si te imprimen en impresoras tipo plotter, da igual la medida a la que lo hagas. Otro problema con el que te puedes encontrar es con los marcos. Los marcos sí que tienen unas medidas predeterminadas y a no ser que te hagan marcos a medida, vas a tener problemas para encontrar un marco para, yo que sé, una fotografía que tenga una proporción que no sea una de esas preestablecidas. Siempre hay soluciones, siempre se pueden dejar márgenes hacia los bordes, siempre hay maneras de solucionar eso. Así que no, ninguno está obligado a ceñirte a esos tipos de recortes. Que hay gente muy purista que dice, ¿por qué has puesto esta relación de aspecto tan rara? Pues le importará a él. Si os nos importa a vosotros. Dice Borescriba que él usa el 3.2 porque así es el sensor, pero me apunto a la duda. Bueno, eso es otra cosa. Claro, si vuestra cámara tiene un sensor de formato 3.2 o tiene un sensor de formato 4.3, cualquier cambio en esas proporciones va a suponer un recorte en la imagen. Eso también lo tenéis que tener en cuenta, pero vamos, que tampoco son recortes muy excesivos o muy preocupantes. De hecho, hay muchas cámaras en las que te permiten decidir las proporciones de la fotografía y aunque la fotografía original en RAW seguirá teniendo el formato 3.2, te la muestra como 16:9, por ejemplo, ¿vale? O 1:1 si te lo permite tu cámara. Y te pone en el visor o en la pantalla, según el tipo de cámara que tengáis, unas guías que te dicen, bueno, tú ves toda esta parte de la imagen, pero este es el recorte que se va a hacer con la proporción que has elegido en la configuración de la cámara. Dice Fabián que las cámaras traen también las medidas preestablecidas, exactamente. Y como dicen, los puristas serían muy ortodoxos en cambiar o recortar un formato libre. Pero, ¿a ti te importa que un purista opine sobre tu fotografía que está mal por el formato de imagen que has utilizado? ¿Por la relación de aspecto? A mí me da igual. Pues yo porque soy muy cuadriculado en ese sentido, ya sabéis. Mi obsesión con los horizontes rectos es casi la misma con los formatos de imagen. Todas mis fotografías son 3.2, 16:9 cuando tengo que hacer alguna panorámica y en algunas ocasiones los retratos los pongo a 4.3 o a 5.4. Pero de ahí no me salgo, ¿sabes? Pero no vería mal otro formato de imagen cualquiera para el motivo que sea que tengáis. Es que son vuestras imágenes. O sea, ¿qué leche tiene que pensar un purista que está mejor o peor el cómo recortes la imagen? Ahora, eso sí, hay concursos puristas, si participáis en ellos, que a lo mejor no te permiten ciertos recortes de la imagen porque son mayores del porcentaje permitido en las normas del concurso. O que el jurado es purista y te va a echar para atrás tu fotografía porque tiene una proporción de aspecto que no es una de las preestablecidas. Pero bueno, siempre y cuando sean fotografías para vosotros, que vosotros mostráis o para montar vuestra exposición o lo que sea, que no tiene que juzgar a nadie, ni que os importa lo que digan de vuestra fotografía, siempre que a vosotros guste el resultado, pues nada os impide hacer el recorte que sea que queráis. Seguimos con la siguiente pregunta, ¿vale? Ángel Fernández, a través del grupo, dice, ¿una fotografía en clave baja o alta necesariamente debe tener zonas empastadas o quemadas? Y una cosa más al respecto, cuando se imprime una fotografía con zonas empastadas o quemadas, ¿cómo quedan esas zonas en la impresión? Supongo que al no ver información no se imprimirá nada. Bueno, pues, primero, en clave baja o en clave alta, antes se suponía que una clave baja era una fotografía subexpuesta, básicamente, y una clave alta era una fotografía sobreexpuesta. Pero ya con las cámaras digitales, los sensores y todo el rango dinámico que tenemos y la edición de fotografía, podemos hacer precisamente lo que queramos. Compartiré el artículo sobre las claves tonales, ¿vale? Para que lo tengáis a mano en la descripción del vídeo y si acaso después lo comparto en el grupo. Hay varias claves tonales. Por ejemplo, las claves mayores, alta, media y baja mayor, tienen tanto blancos como negros. Lo que pasa es que la mayor parte de la información está en las zonas oscuras en la clave baja, en las zonas intermedias de los tonos medios en la clave media y en la zona de los tonos más claros en la clave alta. Pero llegan a los ambos extremos del rango dinámico, ¿no? Del negro puro al blanco puro. O toca los ambos extremos del histograma. Pero las claves menores, clave alta, baja o media menor, no tocan uno de los dos extremos del histograma o ninguno de ellos. Es decir, que no tendrían blancos puros o negros empastados o en algunos casos ninguno de los dos, ¿vale? Eso serían las claves alta, baja o media menores. Entonces, ¿necesariamente debe tener zonas empastadas o quemadas? No, para nada. Si quieres hacer una foto que tenga un aspecto muy onírico,
que tengan un aspecto muy suave, que tengan muy bajo contraste, probablemente evitarás las zonas empastadas en negro. Si quieres hacer una foto muy oscura, tenebrosa, darle cierto efecto, es posible que evites los blancos puros. A pesar de que un blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Si hablásemos de fotografía en blanco y negro, independientemente de la clave, los puristas opinan que debe haber blanco puro, negro puro, y de hecho es la manera en la que yo explico la manera de revelar el blanco y negro, como muchas veces os he dicho. Hay que tener cuidado cuando no incluyes blancos o negros en una fotografía porque puede parecer que tiene demasiado bajo contraste si no se nota que es por una cosa negativa, o demasiado contraste en el caso contrario. ¿Y cómo quedan esas zonas en la impresión? Pues bueno, las zonas de blanco puro, las zonas quemadas, quedan en blanco del papel, no se imprime nada en ellas. Y las zonas empastadas, pues se imprime a la máxima densidad de la tinta, y el aspecto del negro depende de la tinta utilizada y de la absorción del papel. El caso es que hay que tener cuidado a la hora de imprimir, sobre todo con las zonas más oscuras, porque tenéis que tener en cuenta que los monitores, los móviles, las pantallas de ordenador y todo eso están retroiluminados, así que suele verse más detalle en las sombras de lo que después se puede ver en el papel. Y claro, el papel no está retroiluminado, así que hay cosas que no se perciben. Por eso la importancia de calibrar bien los monitores y tener el perfil de color de la impresora para ver en vuestro monitor calibrado cómo se vería esa fotografía a la hora de imprimirla. Y os haréis una idea de cómo se verían los negros o las sombras más oscuras y ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, la siguiente pregunta es de Boro Escriba y la dejó en el grupo. Dice: últimamente le estoy encontrando el gusto a la fotografía de aproximación y al macro. Uy, estas preguntas de esas de las que no sé yo mucho, ¿eh? Actualmente uso para ello un objetivo Pergear de 60 milímetros y 2.8 macro. Y si acaso la Rhino. No tengo ni idea de qué son esas cosas, ¿vale? O sea, supongo que es una marca de objetivo y la Rhinox me suena, pero no caigo ahora mismo en lo que es. El tema es que me pregunto qué puedo necesitar para realizar un trabajo similar, pero a más distancia. Además, aunque tenga la Sony A6000, si debería buscar un objetivo en full frame. Ahora uso el enfoque manual. ¿Debería buscar algo en automático? Son muchas preguntas, pero están muy relacionadas. Me encantaría que sacarais de mis múltiples dudas en el tema. Bueno, esto te podrá sacar mejor de dudas David, que sabe bastante más que yo de macro. De hecho, el macro es una disciplina que apenas he utilizado, ¿sabes? Entonces sé lo justito. Bueno, te puedo responder que la necesidad de un objetivo full frame no lo necesitas más allá del tipo de fotografía que hagas. Además, precisamente los sensores con APS, en el caso de fotografía de fauna y fotografía de aproximación y tal, son una ventaja. O muchas veces se consideran una ventaja porque una focal de 100 milímetros se convierte en un 150 milímetros. Así que puedes hacer desde un poquito más lejos la fotografía para tener el mismo encuadre que con una full frame, pues tendrías que acercarte un poquito más. Así que no veo necesidad de utilizar full frame más allá de que los sensores full frame funcionan mejor a sensibilidades altas o con poca luminosidad, porque las celdas que forman ese sensor son más grandes, entonces recogen más luz, pero más allá de eso no hay ninguna ventaja en cuanto a la fotografía macro, al menos que yo conozca, dentro de la limitación que tengo en mis conocimientos sobre macro. Y después, el uso del enfoque manual, pues no sé yo si es muy útil en fotografía macro, la verdad. Pues sé que la mayoría de las veces la gente que hace macro enfoca en manual, porque al final es más preciso que el enfoque automático. Y además que el enfoque automático se utiliza normalmente para enfocar rápidamente algo. Y en fotografía macro normalmente tenéis que tomar las cosas con tranquilidad. Es otro ritmo de fotografía. Así que sigo sin ver la necesidad de ese automatismo. Al menos no te va a suponer una gran ventaja. Y después, para ampliar esas focales, pues tienes objetivos de mayor focal, lógicamente, y tienen los multiplicadores que multiplican la focal y que funcionan bastante bien. Y ahí si tienes enfoque manuales porque no hay conexiones electrónicas y ese tipo de cosas, así que no lo perderías. Pero si tuviese esos automatismos, pues hay algunos anillos que se pierden esos automatismos y siempre te van a bajar la luminosidad del objetivo algún paso, ¿vale? No sé cuánto exactamente, pero algo de luminosidad pierdes. Y la luminosidad es una de las cosas que más hacen falta en fotografía macro. Por eso se utiliza iluminación artificial en muchas ocasiones. A ver, por aquí dice Boro Escriba que Rhinox es una lupa, pero me contestó David en el grupo ya, gracias. Ah, genial. Entonces te habrá respondido 1000 veces mejor que yo, seguro. Lo que intuyo es que sí que se perderá nitidez, definición con ese tipo de cristales. Muy buenos tienen que ser para que no se pierda calidad de imagen, con ese tipo de cacharro. Intuyo que sobre todo en las esquinas, en los laterales. Y ahora va la de Arturo Calderón. Dice: me pasa que revelo el Lightroom Classic y cuando la exporto a mi teléfono se ve diferente. Como que se ve más plano, menos contrastada, menos saturación. Se ve diferente a la edición final. ¿Sabes a qué se debe? Se puede deber a varios motivos. Uno de ellos sea porque tu monitor está calibrado de manera regular. Es decir, que a lo mejor tiene demasiado brillo y demasiado contraste. Así que tú estás revelando la fotografía como visualmente las ves en la pantalla de tu ordenador
y cuando la exportas a otro tipo de pantalla, que a lo mejor no tiene tanta luminosidad o tanto contraste, pues claro, se ven más planas, porque realmente no tenían tanto brillo y tanto contraste como tú creías que tenían. Así que la solución en ese caso pasaría por calibrar el monitor. Pero bueno, ya estuvimos hablando sobre el tema de los calibradores y tal. Hay uno de los programas hablamos de imprimir las fotografías. Y después, otro problema puede ser el espacio de color en el que exportas las imágenes. Si estás trabajando en la cámara en Adobe RGB, exportas la imagen en espacio de color a Adobe RGB y después la ves en una pantalla de móvil o la pones en Facebook, en Instagram o donde sea, se convierte en ASRGB. Así que se cambia el formato, se cambia el espacio de color y cambia la manera en la que ves las imágenes. Ese se podría ser otro problema que hay a la hora de la diferencia que se ve en el monitor y en otras pantallas. De todas maneras, yo aconsejo, en general, siempre aconsejo que calibréis los monitores lo mejor que podáis. Invertid lo que podáis en un programa para calibrarlo o en un calibrador físico, que son caros, pero la verdad que te solucionan bastante. Y tengáis lo mejor posible calibrado en el ordenador, pero que no obsesionéis demasiado con eso, porque la mayoría de la gente que va a ver vuestras fotografías no tiene monitores calibrados. Así que no podéis controlar cómo ve vuestro público la fotografía que exportáis, porque no podéis controlar todos los contrastes, luminosidades y tipos de monitores que tiene la gente. La única manera de controlar cómo ve vuestras imágenes la gente es haciendo una exposición de fotografías impresas que tú controlas el resultado, ¿vale? Entonces ahí sí que recomiendo o trabajar codo con el impresor o tener un buen equipo, un buen monitor, bien calibrado, con los perfiles de color de la impresora y todo eso que ya os he comentado, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta de Ángel Fernández. Dice así: mi cámara es la modelo K70 de Pentax. Actualmente uso el objetivo de kit 18-55mm, pero me gustaría comprar uno de mayor rango y calidad, por ejemplo 18-35 o algo parecido. ¿Cuál me recomiendas? He estado mirando alguno que otro y no sé por cuál decidirme. Bueno, lo ideal sería que nos hubieses puesto, Ángel Fernández, los objetivos que has mirado, porque hay 200.000. La respuesta corta es: cómprate el mejor objetivo que puedas pagar. En general, cuanto más caro un objetivo es mejor es. Desgraciadamente, en fotografía se suele cumplir eso. Pero de todas maneras, bueno, hay gangas. Hay objetivos de segunda mano o objetivos que han sacado una versión actualizada y apenas hay diferencia con las versiones anteriores y por lo tanto las versiones anteriores las reducen bastante de precio y cosas de ese tipo. Entonces, si ya llevas tiempo haciendo fotografías con el de kit de 18-55mm, en realidad yo, más que mayor rango de focal, buscaría un objetivo que fuese más luminoso, porque posiblemente el 18-55 será muy poco luminoso. Y yo siempre recomiendo que al menos antes de comprar un objetivo con mucho rango focal, objetivos grandes y ese tipo de cosas, probéis a fotografiar con un objetivo fijo y luminoso. Y normalmente la versión de 35mm o 55mm de casi todas las marcas fabricantes de objetivos es relativamente barato o más barato en comparación con otros muchos objetivos. Entonces, un 35mm, 1.8, 2.8, f2 o así, o un 50mm, cualquiera de esos son cojonudos para que probéis lo que es fotografiar con objetivos luminosos, que es todavía más interesante que fotografiar con objetivos con mucho zoom. Entonces, si aún así te interesa un objetivo de focal variable, tienes que tener en cuenta que los objetivos de focal variable que tienen mucho rango focal, por ejemplo, un 18-135, un 18-200 y ese tipo de cosas, tienen tantas lentes de tantos diferentes tamaños que no son buenos en nada. Por eso, los objetivos que siempre se recomiendan cuando quieres abarcar todo el rango focal posible es el 24-70 o similar y el 70-200 o similar, ¿vale? Tienes todo un rango focal y tienes la mejor construcción de lentes, la mejor combinación de lentes posible. Yo siempre recomiendo objetivos fijos y luminosos porque se trabaja mejor que con objetivos con mucho zoom pero muy pocos luminosos. Pero también depende del tipo de fotografía que hagáis. Claro, si hacéis fotografía de fauna o fotografía macro, pues necesitaréis cierto rango focal, más allá de incluso del 135. En fotografía macro, pues recomiendan que a partir de 100 milímetros para adelante. Y en fotografía de fauna, pues de 200 milímetros para arriba. También hay multiplicadores de focal para ese tipo de cosas. Y mi recomendación personal, en resumen, antes de irte a por mayor focal, te vaya a por mayor luminosidad en el objetivo. Un 35 milímetros o un 50 milímetros. Y lo pruebes un tiempo. Además, son relativamente baratos. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es Carlos Frías. Y la hace en el grupo. Una pregunta técnica sobre Photoshop. Cuando en PS, en Photoshop, finalizamos nuestro trabajo y le damos a guardar como, se nos abre un cuadro de diálogo en el que salen las opciones de formato. Y hay tres opciones en JPG: línea de base estándar, línea de base optimizada y progresivo. Y si clicamos en progresivo, se nos abre una opción que es de 3, 4 y 5.
Vale, la pregunta es, ¿afecta a la calidad de la imagen a la hora de guardar dependiendo de lo que seleccionamos? Su tamaño, sus píxeles, la tonalidad de los colores, etcétera. Pues en realidad sí, son diferentes maneras de guardar el JPG. Ya sabéis que el formato JPG es un formato comprimido, es decir, desecha parte de la información de la imagen. Para decirlo de una manera muy clara, imaginaros un cielo azul que va del celeste más claro, casi blanco, al azul más profundo, oscuro, casi negro. Vale, pues ves una gama inmensa de azules en un archivo RAW. Pero cuando lo pasas a JPG se reducen todos esos azules y todos los que se parecen en un JPG se agrupan. Entonces no hay una gama tan amplia, para que nos entendamos en lo que hace el JPG. Y entonces se reduce mucho el tamaño de la imagen porque maneja menos información. Entonces, línea de base estándar. Lo que hace es comprime la imagen optimizándola para internet y ese tipo de cosas. Y te reduce un poco la profundidad de color y la imagen. Es la que más habitualmente utilizada. Línea de base optimizada hace lo mismo, pero comprime un poco más la imagen. Y progresivo está pensado para las cargas en páginas web y demás. Lo que hace es que no una versión del JPG, sino como si te guardase varias versiones del JPG con diferentes resoluciones y niveles de compresión. ¿Os habrá pasado alguna vez que habéis accedido a una página web y las imágenes se ven primero como muy apixeladas, muy borrosas, después hace como un barrido y se ven mejor, y hacen una tercera pasada y se ven mejor? Pues esos son las 3, 4 o 5 niveles que te da el formato progresivo del JPG. Es decir, es una carga progresiva de la imagen. Te la carga rápido de una vez, pero a la mínima calidad posible, y después te hace varias pasadas hasta que ves ya la imagen a la máxima calidad a la que sea que la hayas guardado. Así que sí, bueno, el JPG siempre va a afectar a su calidad de imagen, a los colores, su tamaño no. O sea, el tamaño que decidáis a la hora de exportar una fotografía JPG es el tamaño que tiene la fotografía. Lo que cambia es la compresión de la imagen. La resolución tampoco cambia. Y los colores sí que cambian. Sobre todo, cuanto mayor compresión, menos tonos de color. Bueno, ahora viene la última pregunta ya que tengo aquí anotada. Dice Marcelo Fernández en el grupo: tengo una lente macro de 105 milímetros, pero no me alcanza para acercarme más. ¿Qué accesorio debería conseguir para lograr mi cometido? Es un objetivo muy bueno, pero no logro poder usarlo más que como tele. Bueno, pues están los multiplicadores de focal, que hacen que la focal sea más grande, y después están los anillos de extensión, que son los que hacen que puedas acercarte más a la hora de fotografiar algo. Así que los anillos de extensión, ya sean los que pierden las conexiones, los automatismos esos que mencionábamos antes, son más baratos, y los que no pierdes esos automatismos son un poco más caros. Pero en ambos casos hacen que te puedas acercar más a la hora de utilizar objetivos en modo macro. Y lo malo, como siempre, que pones algo que cambia la distancia que hay entre el objetivo y el sensor, pues pierdes algo de luminosidad. Bueno, pues respondidas ya todas las preguntas que tenía aquí recopiladas que nos habéis hecho llegar, ya os digo, de diferentes maneras. Nos podéis hacer llegar todas las preguntas que queráis, ya sea por email, ya sabéis, al email foto12pulgadas, foto12pulgadas, @gmail.com, o a través de las redes sociales, por mensajes privados y tal, o sobre todo en el grupo de Facebook Fotografía en 12 pulgadas. Las vamos recopilando y cuando hacemos un especial de esto en el que respondemos a todas esas preguntas, más extensamente que lo que se pueda responder con un comentario o con otro mensaje de email, ¿vale? Intentamos responderlas todas. Y ahora, bueno, los que estáis en el chat, aquí asistiendo en el directo, podéis hacer las preguntas que queráis, intentaré responderlas. Moisés Castro M dice: ¿recomiendas configurar los balances en blanco a 4700 o a 4850? Vale, el equilibrio de blancos, si estás disparando en formato RAW, lo puedes ajustar durante la toma o posteriormente a la toma, porque no va a cambiar la calidad de la imagen. Es decir, es uno de esos parámetros que no quedan fijos en el RAW y que puedes modificar posteriormente en la edición a la hora de revelar la fotografía sin que afecte a la calidad de la imagen. Por otra parte, si disparas en JPG, tienes que ser más preciso a la hora del equilibrio de blanco, especialmente si trabajas con fotografía de producto o fotografía de moda, en la que a los fabricantes no les gusta que cambien los colores de sus logotipos, de sus prendas o de sus productos. Entonces, para eso necesitarías entonces un color checker o una carta de gris fiable y equilibrar bien los blancos en las fotografías, tanto a la hora de la toma como a la hora de la edición. Te puedo responder a esa pregunta con lo que yo hago. Yo concretamente en cámara, ¿vale? Yo siempre disparo en RAW y en la cámara tengo el equilibrio de blancos configurado a luz día 5500 o 5400 en algunas cámaras, creo, pero bueno, 5500, nos quedamos con ese dato. Se supone que es lo más neutro, es decir, que no va a modificar la predominante de colores de la fotografía. ¿Por qué hago eso? Porque yo modifico las predominantes de color si quiero modificarlas en la edición. Es decir, durante la toma, si por ejemplo la iluminación
iluminación de una habitación es una luz de tungsteno, va a aparecer la fotografía naranja. Pero me gusta que salga naranja porque así sé que esa es la predominante de color natural que había en esa habitación. Así que no modifico el color de la luz que hay ambiente, porque el 5500 es lo más neutro que hay. Y ya después en la edición tengo dos maneras de proceder. Una, intentando ajustarme en lo posible a los colores reales, que para eso utilizo o un color checker o una carta de gris en el momento de hacer la fotografía o antes de hacer las fotografías para ajustar bien el tema de iluminación y todo ese rollo, o me guío por mis instintos. Es decir, si hay una escena en la que quiero darle un aspecto más triste o más nostálgico y tal, pues a lo mejor tiendo un poco los azules. Si quiero darle un aspecto más festivo, más alegre y tal, pues posible que no solamente sature los colores, sino que además le dé una predominante de color un poco más cálida de lo habitual. Es decir, que si quieres ser purista, si quieres ser preciso, pues tendrás que utilizar una carta de gris o un color check a la hora de hacer la fotografía y ajustarlo bien en cámara para después terminar de ajustarlo del todo en el revelado de la fotografía. En definitiva, ni 4700 ni 4850, sino en general 5500 y como disparo en RAW, después lo modifico a lo que sea que necesite, según el caso. No tenéis ninguna pregunta más, así que vamos a ir cerrando ya por hoy. Como siempre, recordaros que esto es un programa de variedades fotográficas que se emite en directo todos los jueves a las 8 y una semana después en formato podcast, una versión un poco más reducida. Si os gustan estos contenidos, nos podéis apoyar compartiéndolo en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a cumplir nuestro objetivo de que todo el mundo de la tienda aprenda fotografía. Y ya, si os parece poco todo lo que os ofrecemos, tenéis más contenidos todavía, más contenido exclusivo si os hacéis miembros del canal, que por 3 euros al mes o 5 euros al mes, que son los dos niveles que hay de membresía, tenéis mucho contenido extra. Por ejemplo, críticas a vuestra fotografía o temas que elegís vosotros, monográficos, sobre los que hablamos David y yo un martes de cada 2. Muchas gracias por haberme acompañado este ratito, muchas gracias por ser tan majo y nos vemos. Buena luz a todos.